Buenas noches. Hola Jeff. Parece que Jeff no me escucha. Tiene que ponerse su... ¿Escuchas? Jeff. Hola, hola. Estamos. Claro, Ok, claro. ya entrale. Hola Jonsen. Ya estamos con Jeff. Estamos todos. Hola Jeffrey. Hola. ¿Cómo estás, Acá con primo? calor nomás, con ¿Cómo va calor. todo? Acá con calor, no, va con calor. Sí, sí, te veo chiscoso. Sí, sí. Está bien. Disfrute el verano, que acá está frío. Bueno, hace dos Humedad, días estuvo es humedad. muchísimo más frío. Humedad. Sí, es muchísimo más frío, pero ya está todo más tranquilo. Los tenía escuchando, a ver, los tengo escuchando el soundtrack de un juego que se llama Plague, eh, de Evolved Games, me parece que es el creador. A ver, Evolved, Plague Incorporated se llama. De nuevo, vamos a repetir, es Plague, Ajá. así se escribe. Plague es un juego de verdad que interesante, si es que en realidad queremos conocer cómo se maneja este mundo de las plagas, de las epidemias. Es, un, es interesante de todas maneras. Ya les voy a ir compartiendo la pantalla para que vean cómo es el juego. Entonces, Jeff, ¿cómo estás? Bien. En esta semana, en esta semana que se acaba y que hemos tocado el tema del periodismo como enemigo de la libertad. Y hoy día nos toca, pues, hablar de las fake news. Oh, bastante. Y además, Bastante. y además hablar de la censura. Están hola Alvarito. Bueno, ahora la censura se va Relacionadas. más en se ve más en las redes sociales, ¿no? Que cosa que es ilegal. La censura en las redes sociales es ilegal, pero se debe estar desarrollando legislación al respecto. Sí, de todas maneras. Recordarles, por ejemplo, que en el 2019, si uno busca en Business Insider, de los 10 fake news más famosos, más virales, bueno, se encuentran casi todos relacionados a la política norteamericana. El 10 es un tema de Joe Biden. Eh, También hablan sobre Clinton en el 9. En el 8 es sobre Tim Allen, algo que dijo sobre Trump y el Obamacare. En el 7 sobre algo de los demócratas con Nancy Pelosi. En el 6 también Pelosi. En el 5 sobre Make America Safe Again, que hablaba sobre los grupos islámicos. El 4 sobre Trump, el 3 sobre AOC, el 2 sobre Nancy Pelosi y el primero sobre, o sea, el más terrible fake news que ha habido el año pasado ha sido la noticia que salió que decía que el abuelo de Trump era un pimp, Sí lo o escuché, sí lo sea, escuché. O un, fue un no pimp, sino que proxeneta y tuvo un evasor. un burdel en el oeste. Un burdel en el oeste. Un saloon. Bien. Y Un además salón, exacto. un evasor de impuestos, dice. Además que su papá, o sea que el papá de Trump, era miembro del KKK, del Ku Klux Klan. Ese fue, según Business Insider, el más viral de todos los fake news del año pasado. Este año está plagado, todavía no hay
un ranking, ¿no? En la web, hay algunos que sí son los mayores. Por ejemplo, RPP, y eso es algo que me interesa, pone como uno de los mayores bulos o los mayores, en su versión NewsGeek, pone como uno de los mayores fake news, el de Miguel Bosé, lo que habla Miguel Bosé sobre conspiraciones, los anti-G, los anti-5G, perdón, la OMS y GCMA. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, lo que pasa es que lo consideran como un fake news, pero hoy en día, bueno, fue considerado una fake news, una patinada de Miguel Bosé. No sé si la escuchaste tú allá en Estados Unidos, Jeff. Lo que decía, lo que dijo Miguel Bosé fue que una vez que activen la red 5G clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. Dice Pedro Sánchez, refiriéndose al presidente español, El Salvador, en nombre del gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de este plan macabro y supremacista como de costumbre. Acá estamos hablando de un plan, dice, como de costumbre, sin el permiso de la ciudadanía, algo que es, hasta ahorita todo es coherente. Solo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España-Bill Gates. Así es Bueno, cosa. la vacuna tiene que ser opcional, ¿no? El que quiere se vacuna, el que no quiere no se vacuna. Al final de cuentas es una vacuna contra un tipo de gripe. Yo me he hecho vacunar contra la gripe un par de veces y no funcionó porque, por lo que he leído, y los virologistas, los que producen la vacuna, tienen que más o menos adivinar qué tipo de gripe o de influenza, porque hay varios tipos, va a ser la más expandida en la temporada de gripe que viene. Entonces, si le apuntan, bien. Si no, la vacuna no sirve de nada, pues, ¿no? No sirve de nada. El que quiere que se vacune, el que quiere no, ¿no? Pero aquí, inclusive en Estados Unidos, por ahí leí la opinión de un abogado muy famoso diciendo que el Estado te puede obligar a que te vacunes, cosa que es falso, pues el Estado no te puede obligar a que te vacunes. Seguro que va a esgrimir alguna teoría sobre el bien común, porque si no te proteges tú, el otro va a estar desprotegido, pero eso no es válido. Eso no es válido de acuerdo a la Constitución. Es la lógica de ahora, ¿no? Es la lógica de ahora. Sí, pero eso no es válido. Eso es una lógica socialista, ¿no? Todos juntos o nadie. Todos juntos o nada. Entonces, no, eso no es válido. Sí, eso es cierto. Bueno, entonces seguimos con el tema seguimos con las fake news. ¿Cuáles fueron uno de los fake news más famosos? Como dijimos, estábamos tratando el de Bosé, que luego toma seriedad porque otros artistas, dentro de uno de ellos, es uno favorito nuestro, que es Bunbury, se suma a lo que dijo este señor Bosé y califica inmediatamente a Gates. Pues entonces deja de ser simplemente un bulo, un fake news o algo que está diciendo de loco Miguel Bosé. Y como estamos viendo en estas semanas en este programa, sí hay ya pruebas de lo que está hablando, sí es cierto. Ahora, yo tengo muchas dudas respecto al 5G, pero por ejemplo, ya lo ha vetado Trump y ya lo ha vetado Inglaterra, ¿no? Ya lo ha vetado No, si hay 5G aquí, pero no va a ser instalada por ninguna empresa china. Esa es la diferencia. Ya. Sí. Pero va a ser obsoleta rápidamente porque hay otro proyecto va a ser obsoleto porque hay otro proyecto, el proyecto de Elon Musk es hacer una red de satélites alrededor del planeta
que ya empezó ya, ahora hace a un par de meses enviaron una cantidad de satélites, entonces van a cubrir todo el planeta y la internet va a venir del espacio. Ese es el proyecto, ambicioso y sí se va a lograr. Ujú. Entonces, seguimos con los fake news. Bueno, han habido fake news como por ejemplo que el gel desinfectante provoca explosiones, ¿no? Dentro de un coche, por ejemplo, una fake news que fue famosa. Después están los que creen Sí, que echando lejía en todo pueden acabar con el coronavirus. Eso sí, sí. es falso. Incluso hubo un movimiento que decía que había que echar mucha lejía por el inodoro para matar todo el coronavirus. O sea que es falso, ¿no? Toda una serie de noticias que son totalmente falsas. Pero los fake news han sido lo que sucede hoy, lo que ha sucedido con el coronavirus acá, es que los fake news, quien generalmente ha votado más fake news ha sido el gobierno. Como por ejemplo, un fake news, algo que te dice que tienes que hacer es caminar con la mascarilla por la calle. Eso Claro, todos te eso, dicen que eso es es nuevo. inútil, es totalmente inútil. Hoy Sí, día otra noticia estuve, falsa. Otra noticia falsa. sí, eso es algo totalmente falso. Hoy día estuve hablando con nuestro primo Sebastián desde Italia. Él ha estado en la zona más terrible, ha estado en el norte de Italia, donde ha sucedido pues el comienzo de la pandemia en Occidente, y él ha tenido coronavirus. Nos cuenta que ha estado 10 días mal, con mucha fiebre, pero que todos los días lo llamaban y le decían: "Ay, ya no tienes aire, ya no tienes oxígeno, si ya no tienes oxígeno, va inmediatamente". Y dice que al séptimo día, por ya tanto que le metían sobre el oxígeno, sintió un poquito que le faltaba, y bueno, dijo: "No, paracetamol y a meterme al ajedrez y a pensar en otra cosa". A la hora se le pasó eso, dijo: "No voy a ir al hospital", porque en el hospital, incluso allá, estaban matándolos. Tú llegabas al hospital, te entubaban y ya te fregaste, te morías. Claro, entubar es un procedimiento muy complicado porque te puede perforar el pulmón. Acá, 9 de cada 10 pacientes, bueno, todos eran pacientes ya adultos que fueron entubados, fallecieron. 9 de Sí, cada 10, ¿ah? Entonces todo eso de toda la histeria colectiva de los respiradores. respiradores, que eran necesarios los respiradores, que eran necesarios los respiradores, quizá no eran tan necesarios. Yo he visto pues personas con respiradores, es una tortura, es una Sí. tortura tener Otro algo fake dentro news, de tu cuerpo. perdón, otro fake news que sueltan constantemente es respecto a cómo se transmite el virus. Se decía que quedaba 10 minutos en un lugar, luego se dijo que no, luego se decía que lo que sucede es que cae y uno es quien lo toca, después dicen que no. Lo que nos cuenta de Sebastián desde Italia es que dice que no, que es directo, que cuando él se ha contagiado ha sido porque ha cogido un vaso directamente que otra persona había consumido Claro, claro. No, poco, también se dejó, y se era llegó a algo que decir estaba de que se pegaba en los metales, que luego que se pegaba en los o en la ropa, zapatos, que se en la pegaba en el ropa. pelo, que se transmitía vía sexual inclusive. Era un super virus que podía estar vivo lo último que he leído es de que vivía en el agua 30 días. Es un super virus, un virus Rambo. Hoy en día, por ejemplo, en las provincias del Perú, vive también, aparentemente es como si recién comenzara la pandemia. Algo les ha pasado, que parece que aparecen 3 muertos diarios, 2 muertos diarios. Por ejemplo, en el sur, en Tacna, en Moquegua, en Arequipa, están totalmente asustados. Sí, Yo no digo, no pero estamos también, negando. pero también es una fake news, porque si lo analizas en términos porcentuales, eh,
40 muertos en comparación a... ¿Cuántos habitantes tiene Tacna? 300.000 creo. La cantidad, la mortalidad no llega a 1%, es 0,00001%. Y si analizas la fatalidad tampoco llega a 1%. O sea, han tenido 40 fallecidos por coronavirus posiblemente, porque hay muchas cosas extrañas ahí, pero en un periodo de 5 meses, que es lo que está durando esta pandemia. Sí, y Pero la también, forma en que lo informan sin explicarlo sí te asusta, pues, sí te asusta. Han muerto 40 personas de coronavirus, sí, pero han muerto 40 personas en un periodo de tantos meses, y hay que ir y hay que analizar también la condición de la persona, si estaba un poco mal antes, la edad. Yo tengo conocimiento que la primera persona que falleció, al menos en Tacna, ya tenía una enfermedad previa grave. sí, Entonces, todos los demás eran similar. acelera las enfermedades terminales, eso es algo que estaba muy claro. Y hay también muchas noticias falsas respecto a, por ejemplo, empresas que siguen funcionando, las mineras, en todas las provincias. Atacan a las mineras. Las mineras pues están trabajando, no se están contagiando, pero sin embargo en los pueblos cercanos hablan de contagios pues increíbles, de que por cuadra hay 100 enfermos y que estas mineras los están escondiendo y están mintiendo respecto a que no tienen. O sea, ahí están un poco loco porque imagínate que si se les muere la gente allá arriba, o sea, los van a dejar morir. Eso es algo que, por Claro. ejemplo, también otra fake news Los era que no los dejaban únicos, bajar de la... sí, los únicos que han reaccionado de forma eficiente y efectiva, ayudando a la población en esta pandemia, ha sido la empresa privada y la minería, sobre todo. La minería ha donado alimentos, ha donado vacunas, ha donado medicinas. Entonces, esta gente que está en contra de la minería porque están escondiendo algo, no molesten, pues si la minera les está donando sin ser su obligación, les está donando medicina, está dando comida. Dejen de molestar, pues dejen de estar esparciendo noticias falsas o chismes en este caso. Sí. Yo ahorita quiero ver de qué manera compartir. ¿Por qué? Porque justo te quería contar lo que hablábamos al comienzo respecto a este juego que se llama Plague, porque tiene mucho que ver, ya que hemos leído alguna de todas estas noticias que se hacen, ¿no? Este juego sería bonito, no sé, estoy intentando ver cómo compartirte la pantalla, pero hace un rato no. No, no sé cómo. Bien, pero ¿por qué? Porque en este juego tenemos muchas opciones. Eh, una de las opciones es jugar a hacer una epidemia mundial. Entonces, tú juegas y escoges cómo va a ser la epidemia, cómo se va a transmitir la epidemia, con qué velocidad podría hacerse, cómo la cepa podría mejorarse, cómo la genética de la cepa podría ser más grave. O sea, la finalidad es esparcir tu epidemia y acabar con el mundo. Pero ese es solamente uno de los juegos que hay dentro de este juego que es Plaga. Porque otro juego dentro de lo que es Plaga es el de las fake news. Y Sí, es, sí, y es súper interesante porque te da, por ejemplo, el manifiesto. Tú tienes que desarrollar un manifiesto y tú eh, te da varias opciones. Entonces, por ejemplo, te da el manifiesto de si lo estás haciendo solamente porque quieres, porque te da la gana, porque no tienes nada que hacer, porque quieres ser muy rico, porque quieres afectar la democracia, porque quieres obtener poder, y así, tú tienes opciones y opciones y opciones, y escoges dónde quieres que comience tu fake news, tu mala noticia, dónde quieres que se vote.
Y además, ¿de qué manera defiendes o haces que esto se propague? Vas invirtiendo para que estas noticias falsas no sean estudiadas y no sean denegadas, o sea, no sean rebatidas. Es Claro. súper interesante. A través de la historia de la humanidad han habido muchas fake news, ¿no? A ver, puedo pensar en el dorado, por ejemplo, ¿no? Había un dorado acá en la selva de Perú, había otro dorado en la Florida, junto con la fuente de la juventud, esa fuente que te metías y te curaba todo. Eso es otra fake news que vino Claro, mucha gente a intentar descubrir, ¿no? Y otra fake news es la noticia falsa sobre la Inquisición, ¿no? Como que la han pintado como que fue una matanza, en que todos te tocaba, venía un cura, te tocaba y ya estabas muerto, ¿no? Y en realidad la Santa Inquisición era un tribunal eclesiástico, pero muy blando, pues era, o sea, si querías escapar una deuda, te declarabas hereje, porque tenías que ser católico, ¿no? Solo era para católicos, te tenías que declarar hereje, te juzgaba el tribunal de la Santa Inquisición y te ordenaba ya rezas 50 Ave María si no lo vuelves a hacer y estabas libre, pues. O sea, era un fuero, un segundo fuero para escapar el fuero del rey. Pero las noticias falsas, ¿no? Han convertido esto hasta en un mito, junto con la leyenda negra también, ¿no? Que es lo mismo, una leyenda falsa, junto con la llamada guerra de independencia de Hispanoamérica, ¿no? Que no fue una guerra de independencia, fue una guerra de secesión donde nos han hecho creer que estábamos explotados, que éramos esclavos de España ibérica, pero éramos una región nomás de España, no un reino, como es Moquegua del Perú o Lima del Perú. Pero nos han hecho creer eso también. Entonces, viene a través de la historia todas estas noticias falsas que se convierten en mito y luego entran a la historia, que eso es lo más peligroso, cuando entran a la historia. Sí, sí, fake news, por ejemplo, Amasua Keya Mayuya. Fake news, por ejemplo, la que tú decías de la fuente de la eterna juventud, fue Deepak Chopra, el famoso Deepak Chopra, quien dijo haber descubierto esta en Calca, Cusco. Bueno, le hizo mucho bien al Cusco y al turismo cusqueño, ¿no? Muchísima Sí. gente vino a Calca por eso, porque Deepak Chopra dijo eso, ¿no? Entonces, No hay, sabía eso. sí, sí, hay de todo tipo, fake news. Pero qué interesante que un juego te entrene para hacer fake news. Así que, y también, bueno, te entrena para ver cómo puedes evitarlas y cómo puedes luchar contra ellas. Y como he estado viendo el juego, lo único que tienes que combatir cuando quieres que tu noticia falsa eh, sea exitosa, lo que tienes que invertir es en más prensa a tu favor y evitar que la gente investigue. Claro, claro, Tienes que... mucha prensa, pues, ¿no? Es como lo que nos enseña en el colegio sobre la Revolución Francesa como un acontecimiento clave en el desarrollo de la civilización, pero cuando uno estudia el proceso más a fondo, 1 millón de víctimas. Ahí Sí, se fue un estaban desastre. matando unos contra otros, ¿no? Y todos los días iba gente a varias plazas en Francia a guillotinarlos. Sí, Todos los días. Fue una catástrofe justamente, ¿te acuerdas que para Europa. hablábamos de Pablo de Olavide, este famoso peruano que fue muy, muy, muy poderoso en España, y cómo él fue, bueno, lo acusan de estar confabulado con Francia, y eso es parte de cierto, pero el tribunal de la Santa Inquisición lo juzga y lo vota, él huye de España y se va a Francia, y en Francia se vuelve parte de toda esta gente que se confabulaba contra el rey, pues Voltaire era el gran amigo de Voltaire y el gran amigo de Diderot,
Pero ¿qué pasa? Que cuando él estaba ahí en Francia, le decían el peruano perdón, a él le decían el español que piensa. A Era Pablo de la español, no era Vida. peruano, era español. Era español, se le considera español, pero nacido en Perú. Sí, Él nació en español, Perú, español, no, no había peruano. español. No No había había peruano, peruano en esa época, claro. era español, era Entonces, como un catalán, algo así, un valenciano, no había sí, peruano. el papá, no recuerdo si era, voy a buscar bien de dónde era el padre. Pero bien, él se va a Francia huyendo y en Francia, amigo de todas estas personas que conspiran contra el rey, pues apoyaba la revolución. Y cuando sucede la revolución, todos sus amigos se empezaron a ser guillotinados, todos, porque todos eran muy finos, todos provenían de la alcurnia de Francia, y bueno, estamos hablando de nobles, él también era un noble. Y los empezaron a matar y a matar y a matar. Entonces, ¿qué hace Pablo de Olavide? Se va a un pueblito y escribe su último libro que se llama El Evangelio en Triunfo, que luego se lo manda al emperador español y él le perdona, ¿no? Porque antes había escrito un libro que se llamaba Yo Acuso, y que era muy, muy terrible con la iglesia, ¿no? Sobre todo. Pero luego él se desdice con esta obra, ¿no? Con el Evangelio en Triunfo, y bueno, regresa a España. Y hoy es recordado muchísimo en Sevilla, hay una universidad en su nombre. Recordemos, nació, es peruano, y es un gran peruano, pero bueno, en esa época española nada más. Era solamente español. La Revolución Francesa fue tan desastrosa que luego vino Napoleón. Pues. Napoleón se declaró emperador e inició la conquista de toda Europa. Fracasó, ¿no? Intentó Sí, conquistar Europa, se metió a España. En España fueron apabullados, destruidos totalmente. Quiso ir contra Rusia, Rusia también lo botaron, lo destruyeron también. ¿No? Entonces la Revolución Francesa creó un caudillo, un dictador. Bien, ya nos hemos ido hasta los fake news de la guerra, de la historia universal. Entonces, se nos está pasando el tiempo. Creo que nos tenemos que pasar ahora al tema de la censura. Y sobre todo la censura que hay hoy en día en tiempos de COVID. Pero bueno, también hablando, sin hablar del tema del COVID, por ejemplo, hablando de la historia universal, sí existe una censura, porque ahora no puedes decir que, por ejemplo, eres hispano, porque le dicen, ¿cómo vas a decir eso, no? Tú eres peruano, o sea, ¿cuál es tu identidad, Jeff? Ahí está la censura. No, yo soy hispano, pues, soy hispano. Claro, soy hispano, claro, porque hablo español y soy católico. O sea, no puedo definirme de otra forma. Bien, entonces, solo quería hacer esa acotación, yéndonos de nuevo al tema del coronavirus y de todo lo que ha sucedido y en cuanto a censura. Por ejemplo, ahí lo hemos buscado en la net, hay un caso, por ejemplo, el caso mexicano. Dice, si ustedes son ricos tienen el riesgo, si ustedes son pobres no, los pobres estamos inmunes al virus, ha señalado un político mexicano. Ese es el gobernador del estado mexicano de Puebla. Sí, politiquería, eso es politiquería, pues totalmente politiquería. No, hubieron muchas fake news sobre el virus, todavía las tenemos, ¿no? Solamente con la forma en que enfocan las noticias y los números que han estado atacando a la población por ya prácticamente 5 meses, con todos los días número de muertos, los contagiados suben, los contagiados suben, y no puede haber ese número de contagiados. Bueno, no les dicen contagiados, sino les dicen infectados, que es una palabra más fuerte, como para que te quede acá, estoy infectado, me voy a morir. Y hay cierto número, pero no puede haber ese número que dicen, porque ellos están contando desde el día 1, digamos el 1 de marzo hasta acá, y van sumando. Lo tienen que ir descontando, porque cada 10 días o cada 15 días la persona que dio positivo ya se cura, pues entonces tienes que restarlo. Entonces al final te da un número más pequeño, pero la prensa lo sigue sumando con complicidad de los médicos.
que Ujú. los médicos tienen que decir, oye, tienes que descontar eso porque esto ya se han curado, lo Hoy mismo día, que las personas que entraron al hospital y han salido del hospital ya se han curado, no puedes seguir sumando de esa forma, pero inclusive a- todo el mundo sigue haciendo lo mismo, ¿no? Contando como esta sí, farsa pandémica para influir el miedo. uno de los especialistas en fake news del Perú, nuestro César Hildebrand, por ejemplo, ha dicho que en su semanario que no son 10.000 muertos, son 40.000 muertos. Está llevando 40.000 muertos, dice el último ministro de Salud. Bien, y Pero ¿de dónde ha sacado él una, esa data? eso, esa es la imaginación que necesitas para Porque hacer una fake news. mira, antes de la pandemia en Perú morían 400 personas diarias. Si calculas 400 personas diarias, posiblemente se llegue al número que Hildebrand dice, pero eso no es por COVID, sino que morían 400 personas diarias por diferentes motivos. Entonces, sí puedes llegar a ese número, pero no todas son por COVID, por la pandemia. Se han muerto de otros motivos que la gente siempre muere, ¿no? De enfermedad, de accidentes. Es el grado normal de mortalidad, ¿no? Ya, La el grado, mortalidad en el mundo es 8%. ok, regresando al tema de la censura, y esta es una censura que está legalizada y que todo el mundo la acepta, y sobre todo en Sudamérica se ha hecho muy común que la gente la mire y diga, oh, qué bien, no, son responsables, esos señores de censura. ¿A qué me refiero? A cuando los presidentes hacen sus, ¿cómo les dicen? Conferencias de prensa, no puedes llamar a eso una conferencia de prensa si nadie te va a preguntar. Ujú. Prohíben que los periodistas pregunten ahí mismo, en el momento, en el lugar, como se tiene que hacer. Y fingen ser demócratas con el tema de ese, no, si tienes alguna duda, pues preguntas a la próxima, ¿no? Me dejas la preguntita y ya a la próxima te la pregunto, o sea, te la respondo, perdón. Te lo respondo, claro, esa no es una Y conferencia de eso prensa. lo viene haciendo, y eso es censura, señores. Eso es censura, porque Sí, no es te una dejan censura. preguntar, te callan. Ya más folclórico, más gracioso es el presidente de El Salvador. El Salvador, el tipo este ha llegado a salir y cuando los periodistas, después de una situación protocolar, seguramente han querido preguntar algo, el, este presidente ha agarrado un aerosol y los ha rociado, no ha hecho más. Oh, ya muy Imagínate ese nivel de estrambótico. censura. De Sí. censura. Estás yéndote contra los medios y No, simplemente te burlas de ellos. al, el político que ha sido más atacado en los últimos 30 o 40 años es Donald Trump. Toda la prensa global está contra él. Y en este momento no escuchas a nadie, a ningún comentarista conservador en la prensa clásica o tradicional. Todos son de izquierda y todos salen a atacarlo, absolutamente todos. Pero bueno, él ya les hizo la reputación de fake news, pues, ¿no? Fake news, fake news, fake news, y se van a quedar con ese fake news. Pero nos ha ayudado a nosotros los hispanos, ¿ah? Porque podemos relacionar la leyenda negra que todavía se sigue formando con el fake news de ahora, ¿no? Como la media y la prensa y luego con los académicos y los expertos, porque siempre traen su experto, ¿no? Su historiador o su médico, su científico, lo ponen ahí y certifica que esto es cierto. O sea que es mentira, ¿no? Como el calentamiento global o como el global warming, esa cosa que no existe, pues, ¿no? El cambio climático, que también es una cosa que es alucinante, que no puede existir, ¿no? Imagínate los seres humanos cambiando el clima del planeta, pero si lees la teoría de fractal, una teoría matemática, uno se da cuenta, esto es completamente imposible si le aplicamos la teoría
del fractal, ¿no? El fractal theory, que te recomiendo que ¿A qué se refiere? A ver, explícanos, Jeff. El fractal theory es que matemáticamente posible encerrar el infinito o varios infinitos en un espacio finito, ¿no? Yo puedo tener un infinito aquí, lo puedo tener y se ha demostrado se puede demostrar matemáticamente. Pero ahora con los supers, lo más interesante es de que con un super microscopio, cuando entras acá a la estructura atómica del vaso, vas descubres una forma y te vas dentro de esa forma y la forma se comienza a repetir infinitamente, nunca termina. Es un universo dentro de otro universo, dentro de otro universo, entonces tienes un universo acá. Pero es más fácil entenderlo en una regla, ¿no? Entre uno y 2. Entre uno y 2 hay un espacio que puedes dividir en 10, luego puedes dividir en 100, puedes dividirlo en mil millones y nunca se va a Claro, acabar. claro, pero según lo que creían los griegos es que llegabas al átomo, donde ya no se podía partir, pero se demostró que No, hay más. No, claro, hay claro. mucho más. Bueno, si aplicamos la teoría fractal, quiere decir de que si la Tierra se está calentando y la Tierra es parte de un átomo, ¿no? Y no sabemos dónde estamos, quiere decir que todo lo que está dentro de la Tierra, que se vuelve a repetir, es exactamente igual, imagínate, exactamente igual, todo se está calentando hasta el fondo. Entonces es imposible. Es imposible porque tendrías que calentar desde el comienzo para que llegue acá o tendrías que empezar desde el principio para que llegue acá. Pero no sabemos cuál es el principio porque no sabemos dónde estamos alrededor del universo. Claro, en la infinitud no existe un No, no, principio. no hay, pues no existe. Volviendo al tema de todas estas estos gobiernos que no nos quieren decir la verdad, vamos a siempre nuestro favorito, nuestra estrella, Cuba. Ese es el especialista, pues, ¿no? Es el especialista en solamente considerar, o sea, si ellos consideran que lo que tú estás haciendo, que lo que nosotros estamos haciendo es una labor enemiga, ya nos fregamos, o sea, en plena pandemia dices, no señor, tú estás haciendo una labor, estás Jeffrey, con lo que estás hablando, estás haciendo una labor enemiga. Pues en Cuba simplemente te sancionan, y es lo que le ha pasado a una periodista, Camila Costa, que simplemente hizo un tweet y ese tweet le pareció a Cuba como que una labor enemiga. Y le impuso una multa de 3.000 pesos. Y consideramos que los pesos cubanos son 25 pesos cubanos, hacen un CUC o un euro. Dividimos más o menos entre $100, tantos dólares, creo, ¿no? A ver, yo no soy No muy sé, buena en debe ser muy poco. bueno, son 3.000 pesos, es muy poco, pero ¿qué fue lo que seguramente le ha dolido a esta periodista? Pues le confiscaron el celular. Tienes derechos, no tienes derechos. Imagínate, un celular en Cuba es carísimo, carísimo. El Claro. internet es carísimo. La gente tiene que conectarse a internet por formas distintas, ya no la regular que nosotros conocemos, no, ellos no viven así. Internet aún sigue siendo carísimo, puede llegar hasta $10 la hora, señores. En Cuba 10 no hay euros, ni libertad. siquiera dólares. En Cuba no hay libertad. En Cuba no hay libertad. Lo mismo que en China. En China tampoco hay libertad. En China tampoco hay libertad. Es comunismo. Ujú. En Venezuela tampoco hay libertad. Así es. Pero ya no hablamos de esto, ya hablamos de que simplemente si ellos consideran que tú estás en contra de los bolivarianos, pues solamente te expropian y Te se acabó. expropian. Sí. Expropiase, como decía él. Te expropian. Sí, sí. Mira, $120, ya sacó, muchas gracias Regina. Sacaron $120 por hacer un tweet y encima te quitan el celular con todo el...
nosotros sabemos lo que un particular sabe, lo que vale el contenido de un celular y no el celular. El contenido es lo importante, las fotos, los documentos, lo que tienes ahí adentro, lo que has querido guardar. Claro, claro, Pero a claro. estos tipos no les interesa, ¿no? Al cubano no le interesa eso. El orden y el orden social es lo más importante para ellos. Si tú eres un enemigo, o si tú, por ejemplo, si tienes un negocio, tú eres un cuenta propista. ¿Qué significa eso? Que te vas por tu cuenta propia. No, no crees en la sociedad, en su sociedad, en el plan hacia arriba de la revolución cubana. Pues yo no lo creo. No, pero Nunca eso, lo he eso es medieval, ¿no? y, En el medioevo se prohibió el comercio. En la última etapa del Imperio Romano también se prohibió el comercio y la economía se hundió, pues así, ¡boom! Al igual que la civilización, vinieron enfermedades, plagas, bueno, mitos. El es comercio es muy justamente, importante. justamente es esa lógica del socialismo que te avergüenza y te hace sentir como individuo que estás haciendo algo mal. Tú, como Claro, individuo, haciendo cosas totalmente individuales, lo estás haciendo mal. Como por ejemplo, no creer, pues señor, si yo quiero salir sin esa máscara. No, pero lo estás haciendo mal porque vas a dañar a tu familia, o haz lo que quieras, pero a tu papá y a tu mamá me los cuidas, me lo dicen siempre. Eh, yo no veo a mis padres hace más de 120 días por esta plaga. es como Vizcarra, como el presidente y todos los políticos contra las clínicas, ¿no? Diciendo, oye, que las clínicas están cobrando mucho, que bajen sus precios. Pero bueno, tú puedes cobrar lo que te dé la gana, ¿no? Si quieren crear más, si quieren que bajen los precios, den más permisos para que todo el mundo haga sus clínicas, ¿no? Y hacer una clínica no es difícil, hacer una clínica no es difícil, hacer un hospital no es difícil, un hospital son habitaciones con camas. Ahora que han evolucionado con más tecnología, es cierto, pero lean la historia de los hospitales, ¿no? Los hospitales eran un lugar donde estaban camas, que empezó con un personal técnico más o menos capacitado. Pero es sencillo hacer un hospital. La tecnología es diferente, la tecnología es la cara, es carísimo, pues. Pero sí puedes hacer un hospital, ¿no? ¿Por qué no hacen un hospital? Que alquilen un hotel y lo convierten en hospital. Eso te demorarás una semana. Si es que lo saben hacer, ¿no? No, ya han demostrado que en 120 días que no pueden conseguir ni siquiera frazadas para la gente que se está muriendo en Arequipa. Y ya se han tirado 100.000 millones No, es de dólares. por la corrupción, ¿no? Están buscando a alguien que les venda, pero que les venda con una factura elevada. Entonces, si el producto cuesta 100, la factura tiene que decir 120 y 20 es para el funcionario corrupto del Estado. Eso sucede hace muchos años y la población lo sabe, pero no se hace, Y, no se interviene, pues, ¿no? y siguiendo con la censura, por ejemplo, que hoy en día vivimos en Facebook y en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde constantemente están baneando a la gente, solamente por expresarse. Y casi siempre por expresarse en contra de estos movimientos progres. Ellos son los que constantemente están denunciando y denunciando. Claro, es Por ejemplo, hoy parte de día, su hoy día, formación, parte de su formación. No hay una sí, libertad desarrollada. de expresión amplia como había hace 20 años, ¿no? Si tienes una opinión contraria, te hacen el bullying, te apabullan. Cada vez menos, ¿no? Porque ya mucha gente ha aprendido a expresarse y si te vienen a hacer bullying ya los mandas a rodar, no vamos, ¿no? Porque el enemigo viene matonescamente a insultarte. Tienes que responderte de la misma forma. Sí. Y bueno, hoy día, por ejemplo, y por eso nos solidarizamos con nuestro amigo Agustín Laje, le han baneado la cuenta de Instagram, felizmente, y eso tenemos que hacer nosotros, Jeff. Tenemos que tener dos Instagram, poner cada uno su Instagram más un Instagram quotes, porque nos van a banear en el momento, y eso es lo que ha sucedido hoy día con Agustín Laje, le han baneado todas sus cuentas.
¿Por qué? Por tener contenido sexual, por ejemplo, es lo que dice. Oye, contenido sexual, ese tipo que es filósofo y es súper culto y nunca habla de eso, de cuestiones sexuales. Lo que sí se queja de este tipo de solicitudes y de necesidades de los progres, ¿no? Pero bueno, ahí estamos con la censura y constantemente estamos siendo atacados. Ya son, Jeff, el 48 no sé por qué me gusta como número para terminar. Así que agradecemos a todos los que nos han seguido esta noche, este fin de semana. Quizás mañana tengamos un programa especial con Eduardo desde Holanda, que nos va a contar lo último que está sucediendo en Alemania y en Holanda. Y bueno, lo último, Jeff, para que te despidas. Hay que seguir luchando por la libertad. Ya esto está tomando demasiado tiempo. Hay hambruna, hay hambre, hay desocupación, hay miseria, hay pobreza, hay desempleo. Y la única forma de derrotarlo es derrotar esta fake news, estas noticias falsas sobre la falsa pandémica. Y la única forma de hacerlo es hablando en voz alta, que mucha gente tiene miedo. Cada vez menos, cada vez veo más gente que dice, oye, hay algo que está mal acá, que no cuadra, los números no me parecen que son los correctos. Pero con una fake news de miedo, se acabó. Sí, te Ya sacan nadie puede decir nada. no, te sacan el Vaya la número de ropa. muertos, se ha disparado, murió un niño, ¿no? Murió un niño de 1 año, mira que no saques a tus hijos, ya te asustas, ¿no? Te asustas totalmente. Y es cuestión de la prensa, ¿no? La prensa es enemiga de la libertad. La prensa no le gusta Pero que justo, seamos libres. La prensa juega con el miedo. solamente para terminar, ahora que me has hecho acordar algo que me dijo Sebastián temprano, cuando conversé con él, Sebastián, nuestro primo, el que ha tenido COVID, él y toda su familia, su hija y su esposa, han tenido COVID y él ha sido el que más le ha pasado mal, 10 días, los demás, la niña ni lo sintió, la hija, Claro. la mujer, solamente un día estuvo, pero él sí estuvo 10 días, y como ya les conté, cómo estuvo. Sin embargo, él me dice constantemente, lo que más me revienta de Perú es ver cómo esos periodistas están filmando a la gente que está caminando en la calle diciendo, ¿cómo es posible que no te pongas el barbijo? Y él me dice, yo que estoy después del COVID, uso ese barbijo y me duele el pecho. Empiezo a Claro, tener problemas con el pecho, empiezo a claro. tener taquicardias, empiezo a dormirme la cabeza. Yo no puedo usar eso, eso es lo que me dice. Claro. Ese es un tema, eso de los barbijos y cómo estos tipos de la prensa siempre vienen presionando y presionando y presionando por todo Sí, eso. hay Luego que que... también, Aquí también hay gente así, pero he visto por ahí en las redes que ha nacido un movimiento anti-máscara, ¿no? Anti barbijo. Y hay otro movimiento, ponte la máscara, ponte la máscara. Oye, no molestes, si quieres ponerte máscara, póntela tú, ponte un casco, ahí vas a estar bien protegido. Pero no nos obligues a nosotros no me obligues a mí, por ejemplo, a deshumanizarme, porque quiero mostrar mi rostro y quiero que me vean cuando converso, quiero que me vean cuando sonrío, y yo también, a mí también me gustaría ver el rostro de las personas, ¿no? Porque somos seres humanos. Imagínate una máscara, vivir con máscaras, y si no luchamos, esto puede continuar para siempre, ¿eh? sí, esto puede continuar para siempre. Y él me decía algo muy interesante. En Italia no hay informalidad, por lo menos en donde él vive, no hay trabajo informal. Entonces, ordenan 2 meses, han ordenado, pero lo más duro dice que han sido 2 semanas. Ordenaron 2 meses de esta cuarentena absoluta y él ganó el doble. Le han depositado 2 veces su sueldo. Han administrado todos sus desechos. O sea, han administrado su comida, iban y le dan de comer, le dejaban la comida, porque él y toda su familia estaba con COVID. Ellos han podido soportar porque la gente tenía un sueldo, Ujú. tenía es formal, es la economía de allá. Aquí en Perú, no. Acá en Perú no hay ese No, pues acá ha sido ya, salvado. 75% no ha recibido ni un sol. Esos 380 soles, Dios mío, para qué les Ha sido habrá?
Ha sido una cuarentena salvaje que ha aplicado el gobierno, pues pensando no en el otro, sino en ellos mismos, ¿no? Habrán dicho, bueno, yo me voy a cuidar y los demás ya los voy a encerrar en su casa, y eso es salvaje, ha sido totalmente salvaje, pues que la Sí, primera semana ya tenían que ir a repartir comida, y mira cuánta gente ha muerto por falta de medicina, cuánta gente ahorita en por este momento atención. ya atención médica, cuánta gente está desnutrida, e inclusive también paralizaron los comedores populares. Imagínate, había mucha gente que iba todos los días a comer a un comedor popular, que es una buena opción de alimentación, es muy buena opción de alimentación. También los prohibieron, no sé si los han dejado trabajar nuevamente, ¿eh? Pero salvaje este tipo, pues es la mentalidad comunista, la, Comunistas. mentalidad comunista. Bueno, Y algo que para cerrar, un mensaje que nos trae, nos manda Sebastián, es que cuando a él le dio el contagio, él estaba teniendo un bajón psicológico por un tema de estrés. mm, Y luego, eh, cuando ha tenido el tema este de la respiración, él ha logrado dispersarse, sino más bien, no tanto dispersarse, sino enfocarse en otra cosa a través del ajedrez. Y con su mente esperar a que el paracetamol haga efecto en una hora, porque eso le pasó al séptimo día, y ya no, cayó en pánico y pudo conseguir curarse al décimo día. Entonces, es muy importante la situación mental de todos. Ese miedo ujú. que nos han metido, señores, sáquenselo. No tengan miedo, tengan cuidado, tengan el cuidado que quieran, pero no tengan miedo, porque el miedo mata, el miedo paraliza Claro, e el inutiliza. miedo, el miedo mata, y lo peor que se ha podido hacer en Perú ha sido esta cuarentena salvaje, pues que ya se veía los resultados que iba a obtener, ¿no? Imagino cuánta gente ha fallecido en el Ande, ¿no? Esos pueblos que están encerrados y que no hay posta médica, que no hay absolutamente nada. Además de que se ha perdido el año escolar, y la única forma de salir de la pobreza es por medio de la educación. Eso es comprobado científicamente. Mira, han perdido el año escolar se ha perdido el año escolar, ¿no? Por En todo el esta mundo, mala en todo el planificación. mundo. En unos lugares más afectados que otros, ¿no? En unos lugares más afectados que el otro. Los más afectados, por ejemplo, en el caso de Hispanoamérica, son las zonas alejadas de la costa. En Perú, toda la sierra y la selva han perdido el año escolar. Es un año que han perdido. El tiempo no se recupera por esta cuarentena salvaje que nos impuso, pues, Vizcarra, no sé, Tu copiando el paisano sistema Vizcarra. chino. Bueno, yes, ahora sí. Ya se irá, ¿no? Ya se va a ir y será juzgado. Bueno, estas son horas de lucha. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, a todos los que recién se unen, a todos los que nos siguen casi todos los días. Sigamos en estas horas de lucha, ya saben, no tengamos miedo y limpiemos ese cerebro de todos los miedos. Fake Adelante. news, de las noticias Fake news. falsas de la prensa. La prensa es Liberen. enemiga de la libertad. Así es, la prensa es enemiga de la libertad. Estas fueron horas de lucha. Gracias.